Bien, vamos a continuar, por favor. Los que han ingresado les rogaría nuevamente que escriban su nombre en el chat de la aplicación, con fines de registro de su asistencia. Vamos a continuar avanzando con los elementos esenciales del debido proceso. Otro elemento esencial muy importante, y sobre todo si lo hablamos en el ámbito del derecho penal, es el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. Perdón, denme un minutito, creo que alguien me está escribiendo, uno de sus compañeros. Qué raro, una de sus compañeras todavía... Perdón, tal vez están viendo mi chat. Bueno, les decía, uno de los elementos esenciales del derecho al debido proceso, muy importante, y sobre todo estamos hablando de materia penal, es el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. A ver, el profesor español Francisco Fernández Segado nos dice sobre esto, de que este derecho es aquel que tiende a asegurar a las partes o a cualquier persona legitimada para intervenir en el proceso bajo otro título el conocimiento por las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial actuante durante el proceso, durante el curso del proceso. Y es que todos tienen derecho todo procesado tiene el derecho a saber de qué se le está acusando, de qué se le está atribuyendo. Específicamente, es el derecho de conocer los términos de la acusación o incriminación que tiene toda persona acusada o imputada de haber cometido un delito, o saber la pretensión de la parte adversa si es que estamos hablando de otras materias. No simplemente se va a resumir al conocimiento de los hechos que se están considerando punibles o que se le imputa, sino la calificación de tales hechos, de manera de que pues no le basta a una persona saber de que me van a iniciar un proceso, me están iniciando un proceso, tiene que saber por qué se le está iniciando, qué se le está atribuyendo. O, por ejemplo, entiendo en materia penal que una persona dice, usted inicia un proceso por el delito penal, por el tipo penal de estafa, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué se me está atribuyendo? ¿Qué hechos ilícitos supuestamente yo he cometido para que también pueda, pues, con base a esa comunicación previa, armar su propia defensa? Eh, y eso es muy importante en materia penal, pero no solamente en materia penal, sino también en otras materias. Saber cuál es la pretensión de la parte adversa. Si a alguien se le cita con una demanda ordinaria de nulidad de contrato, decir, pero ¿por qué quieren que este contrato se anule? Si yo he suscrito de buena fe este contrato, ahora ¿por qué quieren que se anule? O a una persona se les ha citado con una demanda de cumplimiento de obligación para que pague una deuda que habría suscrito a través de un documento de cumplimiento de obligación o de compromiso de pago, ya, pero yo cuándo me he comprometido o en todo caso ya he pagado todo esto. O sea, tiene que saber para que arme su defensa. Tiene que poder conocer todos los elementos que forman parte, si estamos hablando de un proceso penal, de la imputación del fiscal para que es una defensa o la pretensión de la parte adversa que le está iniciando un proceso a otra persona. Un minutito más, por favor, una de sus compañeras, denme unos segunditos, una de sus compañeras no está pudiendo ingresar. Ok, otro elemento esencial del derecho al debido proceso es el derecho que deba tener el acusado a contar con un tiempo
y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Y eso lo encontramos en el artículo 8.2, inciso C, de la Convención, que establece expresamente que toda persona inculpada de haber cometido un delito tiene derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Y eso también lo dice el artículo 119, parágrafo segundo de nuestra Constitución. ¿Por qué? A ver, en el ejercicio de este derecho se puede ver varias situaciones. Y es que el imputado o el procesado debe ser debidamente informado con antelación necesaria de todas las actuaciones judiciales que se van a realizar en proceso penal. No basta con que solamente se le informe, se le tiene que informar con antelación. Y esto, bueno, en materia penal es donde más, no diré se vulnera, pero sí donde es la materia donde más se incurre el error de no dar tiempo a las partes procesales. Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes sí han asistido a alguna audiencia o han tenido ahí alguna práctica. Cuando a una persona le aprenden o en calidad de aprendido es puesto a conocimiento del Ministerio Público y el fiscal a la autoridad judicial. Consecuentemente, esa audiencia tiene que llevarse a cabo en 24 horas, una audiencia de aplicación de medidas cautelares. Y si se está pidiendo la detención preventiva de esta persona, no puede pues la autoridad judicial exigirle para acreditar el elemento domicilio que presente pues ¿qué se llama? Un registro domiciliario. Cuando el registro domiciliario, con buena suerte en la FELCSE te lo hacen en 3 semanas, en el mejor de los casos. Y es todo un papeleo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que no solamente basta con que se le informe al imputado los hechos o los delitos los cuales se le están atribuyendo, los hechos, los ilícitos, sino que también pues con antelación para que pueda recabar todas las actuaciones judiciales que le van a permitir defenderse dentro de ese proceso penal. Por otra parte, el imputado también pueda participar en todas las actuaciones judiciales concernientes a ese proceso. Si nunca se le informa, nunca va a poder asistir a la audiencia. Y varios casos, varios procesos penales en los que se ha determinado la rebeldía del imputado es porque nunca se le ha avisado, o al menos no con tiempo. Se entera horas antes de que tiene una audiencia de aplicación de medidas cautelares, dice, no voy a poder ir, me van a detener directamente porque no he podido presentar mi defensa. Entonces, y eso también pues se traduce en dilación del proceso, que a veces no necesariamente va a ser pues adrede o a propósito del sujeto, sino porque no se están respetando pues este tipo de elementos. Además, tiene que haber un plazo prudencial y adecuado entre la actuación en la que se le informa al imputado del delito o la acusación y la celebración pues de la audiencia o del juicio, de manera que se le permita al imputado preparar una defensa adecuada, recopilando, obteniendo, organizando todas sus pruebas de descargo. El imputado procesado también es importante que se le dé tiempo de acceder a todos los documentos y pruebas de descargo con suficiente antelación, porque muchas veces se está enterrando minutos antes de la audiencia, va al juzgado y dice, quisiera que me presten el expediente, quiero saber de qué se trata todo esto, y el secretario le va a decir, no, ya está el expediente de despacho, ya van a ingresar a audiencia y no, ya está con el juez. Entonces, son detalles que a la hora de litigio desaltan bastante. Por otra parte, es importante que el imputado pueda utilizar y presentar los medios de prueba pertinentes a su defensa. Si se le informa con antelación, pues se le permite todo esto. Entonces, cuando hablamos del derecho del acusado a contar con un tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, estamos hablando básicamente de dos derechos también. Por un lado, a contar con el tiempo adecuado para preparar su defensa y también adecuar con los medios adecuados para su defensa. Entonces, le permite tener un tiempo para su defensa y medios adecuados para su defensa. Y hablando de defensa, también es otro elemento esencial del derecho al debido proceso. El derecho a la defensa y asistencia profesional. ¿En qué consiste este derecho? Es la potestad facultada para desarrollar los actos procesales necesarios y producir y presentar todas las pruebas necesarias para desvirtuar los términos y extremos de la imputación o acusación que pesa en su contra, o bueno,
procesado, del imputado, del acusado. No necesariamente está orientado este derecho a la defensa a demostrar la inocencia del imputado. No, la inocencia o culpabilidad se va a establecer cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Este derecho a la defensa tiene por finalidad garantizar que el imputado sea oído precisamente antes de ser sentenciado. Peor aún si se le está condenando. Y no se olviden que hay dos elementos o dos clases de defensa: la defensa técnica y la defensa material, o sea, la defensa que pueda tener el propio imputado, y también, muy importante, la defensa que pueda tener, pues, a partir de la asistencia de un abogado profesional. Otro elemento esencial del derecho al debido proceso. Es el derecho, perdón chicos, es que me estoy olvidando algo del derecho a la defensa, muy importante. A ver, decíamos que tiene dos elementos, ¿no? El hecho de que un imputado pueda contar con la defensa material y la defensa técnica. Pero también este derecho, como un elemento constitutivo del debido proceso, va a llevar dos elementos esenciales. Primero, el derecho que tiene el procesado a designar el profesional de su plena confianza. No basta con solo tener un abogado. No basta con decirle, bueno, no tienes un abogado, te asignamos uno de defensa pública. El abogado, el profesional abogado de una persona tiene que ser de su absoluta confianza, de su plena confianza. Aún, como les decía, para el caso en el que sea el Estado el que le vaya a proporcionar un abogado defensor, el acusado, no acusado, el procesado debe expresar su conformidad y confianza en el profesional que se le está asignado. Es ese derecho que tiene pues el imputado de encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considera más adecuado para instrumentar su propia defensa. Entonces, no basta con que solamente se le dé el abogado, sino que tiene que ser de su plena confianza. Y por otra parte, hablando de esta asistencia técnica, este derecho también implica el derecho que tiene un procesado de comunicarse libre y privadamente con el profesional que está contratando para su defensa o que se le está asignando. Esto pues significa que no se puede aplicar la incomunicación, es decir, con su abogado, quiere hablar con su abogado, hable delante de todos. No, no es eso. Tiene el derecho a poder hablar desde un primer momento de su detención, si lo quieren hablar así, con su abogado, para que éste lo oriente, lo guíe en su defensa, pero de esa manera no aplicar la indefensión, y que esa comunicación también pueda ser de forma privada. Entonces, no basta simplemente con que, bueno, tiene un abogado, se le asigna, pero nunca le dejan conversar, y ha pasado muchas veces y se han presentado acciones tanto de libertad, en su caso también de amparo, en el que el imputado o el aprendido decía, no me están dejando hablar con el abogado de defensa pública que me han asignado. El policía me dice, no, directamente en la audiencia va a hablar con ese abogado, y no es así. Tienen derecho a comunicarse. Y bueno, lo que les he dicho, ¿no? Según la doctrina del derecho constitucional, el derecho a la defensa abarca dos ámbitos importantes: la defensa material y la defensa técnica. Y es, de hecho, el Código de Procedimiento Penal que ha recogido esta doctrina y ha consagrado expresamente ambos ámbitos del derecho a la defensa material y el derecho a la defensa técnica en los artículos 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal. Ahora sí, bueno, no estaba conforme con saltarme directamente a este punto sin aclarar lo anterior. Otro elemento esencial es el derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. Y esto lo encontramos en nuestra Constitución, o bueno, partimos, lo ven al final de la diapositiva, en el 121, parágrafo primero de la Constitución, expresamente establece que en materia penal ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. Y consecuentemente el derecho a guardar silencio no puede ser considerado como indicio de culpabilidad. También lo encontramos en el artículo 8 de la Convención Americana. Establece un derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable. Consecuentemente, la confesión del imputado solamente es válida si es hecha sin ninguna coacción de ninguna naturaleza. Y hasta eso, ni siquiera la confesión da, ni siquiera el hecho de que confiese el imputado que es culpable soluciona el conflicto. Y esto tiene su razón de ser en varios sentidos. Por ejemplo, de que, a ver, hay situaciones que se han dado y son comunes, ¿no? Pero también particulares al mismo tiempo. A ver, por ejemplo, ha habido un caso en el que un empresario bastante adinerado tenía pues un hijo de unos 18 añitos ya, 18, 19, pero no llegaba a los 20, pero ya era mayor de edad, 18, 19, por ahí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Este jovencito, a quien el papá le compró un vehículo del año, pues se había ido pues un fin de semana con sus amigos a, a cierta parranda. Y el punto es de que al retornar estaba pues con un alto grado alcohólico. Y, y ocurre que pues había ocasionado un accidente de tránsito. No sé de cómo, no sé cómo, la verdad, han logrado en un primer momento demostrar de que no estaba conduciendo el joven, sino el chofer de la familia. Tenía un chofer. Y ocurre que pues ya en la etapa investigativa, de hecho, a esta persona a quien se le considera el chofer le dieron detención preventiva, pero ya en la fase investigativa se llega a investigar lo siguiente. El chofer se había declarado culpable y es que el papá le había dicho, porque habían muertos de por medio, y no sé cómo en su momento no lo han aprendido al joven, no sé cómo les digo, de repente apareció otra persona como el que hubiera ocasionado el accidente de tránsito, pero ocurre pues de que el papá del joven le había dicho al chofer, mira, vos declárate culpable, te voy a pagar tanto dinero, te voy a asignar un muy buen abogado y en caso de sentencia condenatoria voy a hablar para que se te reduzca a lo más mínimo porque tenía cierta influencia y vas a poder ingresar, o mejor dicho, vas a poder salir rápido, y a tu familia no le va a pasar nada, es que lo que yo no quiero es que mi hijo pise la cárcel. Y el otro, pues, viendo, sí, decía, mi libertad puede ser afectada, pero además viendo que había una buena propuesta económica de por medio, ha aceptado. Y por eso es que se ha declarado, sí, yo estaba manejando, yo he ocasionado. El joven estaba a mi lado, yo era el que estaba manejando, él estaba mareado, durmiendo en el asiento de al lado, y yo era el que estaba manejando. Se declaró culpable. Entonces, no solamente es pues por el hecho de que ay, no se le puede obligar al acusado a declarar contra sí mismo, no, sino porque puede obstaculizar también eso a la averiguación de la verdad, como el ejemplo que les estoy, a llegar a la verdad histórica de los hechos, como el ejemplo que les estoy explicando, se está autoincriminando, está declarando contra sí mismo por un interés de otras partes y al final a quien ha ocasionado el ilícito no se le está sancionando. Y les doy otro ejemplo que mucho, esto sí he visto bastante, trabajando precisamente en juzgado de instrucción en materia penal. Bueno, no bastante, pero sí he visto uno que otro casito. Casos pues de violencia intrafamiliar. Y hay uno que me ha conmovido bastante porque ocurre pues de que el esposo a la esposa, que tenían hijitos también, pero una pareja que estaba por los 30 y tantos años de edad ambos, el esposo la pegaba mucho a la mujer, ya la pegaba, y habían ido a la policía, y por alguna razón, bueno, cada familia sabe, ¿no? Pese a las publicidades, a las campañas que se hacen, la mujer seguía al lado de él, y, y la maltrataba bastante. Y de paso, pues vivían en la casa de la mamá de ella. Entonces era una situación un tanto indignante para la mamá de la mujer, porque decía, en mi propia casa, este hombre le pega a mi hija.
Y era tan frecuente la violencia en la que una de esas, pues la esposa ya no aguantó y en un momento de emoción muy, muy fuerte, le ha empujado con tal fuerza al marido que le estaba pegando, de manera de que ha tropezado y se ha dado con el pretil de una acera y cayó y murió casi instantáneamente. Y la mujer decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué voy a hacer? Que me voy a ir a la cárcel y que van a quedar mis hijos. Y lo que pasó en el caso es que la mamá de la chica se ha autoincriminado. Bueno, ni tan chica, pero de la mujer, de la esposa, dijo, yo le he empujado a él, no le he empujado a mi hija. Yo le he empujado porque tanto me lo pegaba a mi hija, ya no ha aguantado. Le veía a ella sufrir bastante y cuando le estaba pegando, yo le he empujado y él se ha caído. Y ha sido un accidente, decía. Pero la verdad no había sido pues la mamá, había sido la esposa la que lo ha empujado. Y es que la mamá decía, primero que ya no aguantaba verla sufrir a mi hija y encima de que este me la pegaba, se va a ir a la cárcel, no es justo. Yo ya he vivido mi vida, yo me voy a, yo me voy a declarar culpable, cualquier cosa. O sea, son situaciones que pasan. Entonces, se dan cuenta que el derecho a no declarar contra sí mismo, bueno, sí, primero es un derecho, no se le puede obligar a nadie a declarar, decir, confesa que eres vos, confesa que tú has hecho, para que de esa manera se base también pues la decisión. De hecho, ninguna decisión puede basarse simplemente bajo la confesión de una parte. Pero por otra parte, va un poquito más allá de solamente ser el derecho a no declarar contra sí mismo, sino pues también para llegar a la verdad histórica de los hechos. Les he dado dos ejemplos que, bueno, los he visto cómo funcionaría y que si se dan cuenta, pues da nomás razón de que el hecho de que alguien se autoincrimine no necesariamente pues ayuda a llegar a la verdad histórica de los hechos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bueno, chicos, se nos ha ido la hora. Solo, bueno, tengo las 19, nos queda un minuto, pero no me da tiempo para seguir avanzando. Hasta aquí, por favor, vamos a quedar. Nos vemos el día viernes. Por favor, cuídense mucho y tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el lunes.